Muy bien, mis hermanos. Ahora comenzaremos con esta posición de la expiación limitada. La expiación es un sacrificio, es una obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarlos con Él a través de la muerte de Cristo, que es un sacrificio perfecto. Pero para primero poder entender lo que es la expiación limitada, primero tenemos que entender qué es la expiación. Y eso es lo que empezaremos a ver. Como ya les dije, es la obra de Dios a favor de los pecadores, para reconciliarlos con Él, a través de la muerte de Cristo y el pago de sus pecados por medio de su sacrificio. Mis hermanos, básicamente, la expiación hace referencia a la muerte de Cristo y al pago de nuestros pecados. Cristo en la cruz expió mis pecados y los pecados de los escogidos. Me perdonó, y esto ¿cómo lo hizo? Ofreciéndose como un cordero expiatorio que paga las consecuencias de mis pecados. Cristo va a la cruz y ahí Él hace expiación. La expiación, mis hermanos, implica que Cristo tomó mis pecados y los perdonó. Por ende, la expiación tiene que ver con la muerte de Cristo. Vemos que en la cruz la justicia de Dios fue satisfecha y la reconciliación del hombre con Dios fue obtenida para todos los que han de ser redimidos. ¿Y cuál fue la motivación de esta expiación? Es lo que veremos ahora. En primer lugar, podemos ver que una de las motivaciones fue su beneplácito, el beneplácito de Dios. Esto significa que la causa impulsora de la expiación se encuentra en la voluntad de Dios para salvar a los pecadores mediante la expiación. Aquí el Señor no recibió ningún consejo de nadie, nadie le dijo lo que tenía que hacer, sino que solamente por su pura voluntad y su amor, Él comenzó esta obra. En segundo lugar, tenemos la gracia de Dios. Como podemos ver en estos versículos de Romanos capítulo 3, del versículo 23 al 24, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no espera, mis hermanos, nada de nosotros, absolutamente nada del ser humano, debido a nuestra naturaleza pecaminosa y separada de Dios. Por tal motivo, nosotros no teníamos ninguna capacidad para ganar el favor de Él, porque nosotros estábamos incapacitados. Por ende, el Señor no esperaba nada de nosotros. Y Dios, en su misericordia, decide regalarnos sin ninguna condición la salvación, solamente a sus elegidos. Y como dice aquí, de una forma gratuita, por su gracia, por medio de la fe. En tercer lugar, tenemos la justicia de Dios. Podemos ver en estos versículos que también nos dice, del 25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mis hermanos, acá podemos ver
otra motivación, que es la justicia de Dios. Consideremos que los hombres desde Adán en adelante comenzaron a pecar. ¿Y qué pasó? Que la justicia de Dios quedó violada, quedó quebrantada, fue transgredida la palabra de Dios. Día a día, a cada minuto, a cada segundo, fue quebrantada esta justicia de Dios, fue violada. Pero Dios, en su misericordia, pasó por alto sus pecados. Consideró que Dios, si hubiera querido, lo hubiera destruido, pero no, sino que pasó por alto sus pecados. ¿Y por qué lo pasó por algo? Porque él hizo una promesa. Bueno, y mientras tanto estableció, antes de que llegara al punto de la cruz, estableció un sistema de sacrificios temporales. Y esto era para expiar los pecados de su pueblo. Pero llegó un momento en que Dios quiso reivindicar su justicia. Y lo hizo mediante el sacrificio perfecto de su Hijo, cargando toda su ira en él. Imagínense el sacrificio, el amor que tuvo que cargar toda su ira en él, en el Hijo. ¿Y por qué? Por nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, la justicia de Dios es reivindicada. Por eso que el texto termina diciendo, con las miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, ya que Él no dejó su justicia sin cumplir. Y por último, vemos otra motivación que es el amor. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice su palabra. Nos dice su palabra en Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos ver esta motivación que es el amor. Esta decisión de Dios de la expiación está fundada en el amor que Él tiene a sus escogidos. Y esto se ve claramente reflejado, mis hermanos, en el grande precio que se tuvo que pagar. Se ve reflejado en que Él envió a su Hijo, considerando su deidad. Él se encarnó para pasar humillaciones en la cruz. ¿Y por qué? Por nosotros. Esta es otra motivación. Y era necesaria, ahora podemos ver que esta expiación era necesaria. ¿Y por qué? Mis hermanos, como Dios estipuló salvar al hombre, la cruz de Cristo fue por consiguiente absolutamente necesaria, ya que el hombre por sí solo es incapaz de alcanzar salvación. Y esto es debido a su naturaleza caída y depravada, y su depravación. John Murray nos dice, nos explica en resumidas cuentas, aunque Dios no tenía la inherente obligación de salvar a nadie, sin embargo, debido a que la salvación había sido ya propuesta, era necesario concretarla por medio de un sacrificio. O sea, era necesario concretarla por medio de una satisfacción que podía ser alcanzada, y solo por medio del sacrificio sustitutivo y de la redención adquirida por sangre. También, mis hermanos, Dios es veraz,
Por ende, cuando Dios entró en el pacto de obra con el hombre, decretó que la muerte sería el castigo de la desobediencia. Por ende, la veracidad de Dios demanda que el castigo se lleve a cabo. Y si los pecadores han de salvarse, el castigo debía ejecutarse en un sustituto. Era necesario porque Él dijo que iba a tener una consecuencia el pecado y su palabra es veraz y se tenía que cumplir. Era necesario un pago por esto. Dios, debido a su santidad, no puede pasar por alto el pecado, sino que necesita castigarlo. En su palabra nos dice, en Éxodo 34:7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por otra parte, la Biblia nos señala que la obra expiatoria de Cristo es una obediencia a Dios. El Padre ha enviado a su Hijo a cumplir la misión divina de la redención y el Hijo la cumple a cabalidad. Era necesario también que Cristo cumpliera la ley de Dios perfectamente. ¿Para qué? Con el fin de proveer la justicia, que es la base de la justificación. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, durante toda su vida, Él fue acumulando mérito. Como Él, en su naturaleza, la justicia de Dios, su justicia era algo inherente a su naturaleza. Por tal motivo, Él se conformaba de manera perfecta a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y de esta forma, Él iba acumulando méritos que luego serían imputados a nuestra cuenta. Es a través de estos méritos que Dios nos declara legalmente justos ante sus ojos. Y por los méritos de solamente de Cristo. Aquí no hay mérito de nosotros. Aquí no es la justicia, no es algo inherente de nosotros, sino que es algo inherente a Dios. Pero su muerte también acumuló méritos. Se convirtió en nuestro representante. Él recibió nuestro castigo, por lo tanto, Él sufrió y murió en nuestro lugar y recibió la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, logrando que nuestros pecados fueran perdonados. Mis hermanos, la ley contenía dos aspectos claves. La obediencia a los mandamientos, que requiere una obediencia completa, y por otro lado, las sanciones penales por quebrantar dichos decretos. El hombre no solo ha podido obedecer la ley, y no la puede obedecer la ley, es incapaz de obedecerla, sino que tampoco tiene la forma de pagar la sanción estipulada. Por lo tanto, Cristo, para ser nuestro Salvador, debió suplir ambas necesidades. Al obedecer hasta la muerte, nos redimió de la maldición de la ley, es decir, al soportar la ira de Dios. Fueron satisfechas la ley y nuestra culpa fue eliminada. Pero además nos proveyó de la justicia. Esta justicia que era necesaria para la reconciliación con el Padre. Mis hermanos, el Señor Jesucristo hizo más que morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y eliminar nuestra culpa, sino que vivió para cumplir nuestra justicia, porque esos méritos que Él adquirió por obediencia al Padre, cuando en este escenario terrenal,
para hacer el sacrificio perfecto en la cruz, esos méritos de Cristo se nos imputan a nosotros. También vemos que la expiación se trata de una obra de sustitución penal, es decir, sustitución, porque en la cruz Jesús tomó el lugar de los escogidos, y penal, porque en la cruz Jesús sufrió la pena por los pecados de su pueblo. Mis hermanos, cuando el hombre pecó contra Dios, su pecado levantó una barrera legal y relacional entre él y Dios. Esto deja al hombre alejado de Dios, la comunión rota, y al hombre esclavo del pecado y de la muerte. Si ha de haber reconciliación con Dios, el pecado del hombre debe ser expiado. Sin embargo, la muerte espiritual y su depravación hacen que sea incapaz el hombre de pagar la pena por el pecado. Y esa es una realidad. Nadie puede hacerlo. Sin embargo, Dios en su amor ha designado al Señor Jesucristo para que ocupe el lugar de los pecadores y lleve su pecado, su culpa y su castigo, y de ese modo satisfaga la ira de Dios en su nombre. ¿Y qué se logra con esta expiación? El sacrificio sustitutivo. Mis hermanos, la obra de Cristo fue una obra de sacrificio sustitutivo en el que el Salvador llevó la pena del pecado en el lugar de los pecadores. Es decir, los pecados pasados, presentes y futuros, a través de este sacrificio, fueron perdonados. También se logró la propiciación. La Biblia presenta la obra de Cristo como un sacrificio propiciatorio, es decir, que Cristo, al recibir la ira de Dios por los pecados de los escogidos, Cristo satisfizo el enojo de Dios contra el pecado y, en consecuencia, contra el pecador. Cada pizca de ira merecida por las transgresiones cometidas, imagínense, fue derramada por completo en nuestro Señor Jesucristo. Y a causa de esto, ya no quedará ira para el pueblo de Cristo. Nosotros no vamos a recibir la ira de Dios, porque la ira de Dios fue sobre su Hijo en la cruz. Otra cosa que se logró fue la reconciliación. El pecado del hombre no solo ha traído sobre él culpa y ha encendido la ira de Dios, sino que también ha producido una enemistad y una separación entre Dios y el hombre. Pero gracias a la obra de expiación, al eliminar la razón por la enemistad entre Dios y el hombre, al eliminar la culpa y el castigo de la ira de Dios, se logra la paz y se restablece la comunión con Dios. Por ende, ahora nosotros, hermanos, podemos conocerlo y adorarlo. ¿Por qué? Porque Dios se ha logrado la paz. Y esto es por lo que pasó en la cruz, en esa expiación. También se ha logrado la redención como sacrificio. La expiación de Cristo es adecuada para eliminar la culpa y la pena del pecado. El hombre,
al ser redimido, es liberado de la esclavitud del pecado y de la ley, por el pago de la sangre derramada de Cristo como rescate. Cristo, a quien debió pagar este rescate, fue al Padre, cuya santidad exigía un pago justo por la pena del pecado. Y el único sacrificio perfecto que podía hacer esto era de Jesús. Y por último, la conquista, que es la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Vemos que cuando nuestro Señor Jesús murió, la muerte no lo pudo retener. No había por dónde la muerte lo podía retener. ¿Por qué? Porque la muerte no encontró ningún pecado en él, sino que encontró a alguien justo, alguien que se conformó de manera perfecta a la ley de Dios. Y la muerte no pudo retenerlo. Ahora, el dominio de la muerte se había acabado, la victoria sobre el pecado se había obtenido. Porque ahora nosotros, mis hermanos, por el sacrificio de Cristo, nosotros no estamos esclavos del pecado, no somos esclavos del pecado. Y la muerte eterna, esa muerte espiritual eterna, que en un tiempo cuando todavía no éramos escogidos, estábamos en esa condenación. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos escogió. Y ahora esa muerte eterna espiritual tampoco nos va a poder retener, sino que por los méritos de Cristo, eso se ha ganado, se ha conquistado. Ahora nosotros no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios y la muerte no va a tener ningún efecto. Sí vamos a morir físicamente, pero eternamente los escogidos de Dios van a vivir. ¿Cuál es el alcance de esta expiación? Ahora que tenemos claro qué es la expiación y qué implica, debemos preguntarnos, ¿por quién murió Cristo? ¿Es beneficio de quien se ofreció como sacrificio penal sustitutivo? ¿Por quién propició la ira de su Padre? ¿A quién reconcilió y redimió de la esclavitud? Debemos preguntarnos, ¿para quién fue este alcance? Y la respuesta a esta pregunta es que Cristo murió como sustituto de los escogidos, es decir, que Cristo murió por un grupo particular de individuos a quien el Padre escogió en la eternidad pasada y se lo entregó a su Hijo. Por ende, la expiación solo se limita y se hace efectiva en los que han sido escogidos por Dios. Vamos a ver varios versículos que demuestran esta verdad. La primera evidencia es que la elección del Padre no es universal. Por tanto, si es particular y si el Padre y el Hijo están perfectamente unidos en su voluntad y su propósito salvador, es imposible que la expiación del Hijo sea universal y no particular. Vemos en estos pasajes
de Juan capítulo 6, que nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vemos, nos preguntamos ahora, ¿cuál es esa voluntad? Jesús la explicó de manera explícita acá. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, lo que el Padre le diera al Hijo, no pierda yo nada. Vemos que el Señor, en su misericordia, eligió a un grupo de personas para entregárselos a su Hijo, para que el Hijo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. También podemos ver en Juan 17 que nos dice: he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Cristo afirma claramente en estos pasajes: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Estos individuos, mis hermanos, que pertenecían al Padre antes de la fundación del mundo, no pueden ser otros que los escogidos de Él, a quienes Él ha elegido para salvación. Es por este grupo que Cristo ha realizado algo especial. Es por este grupo que Cristo efectuó la redención. Y este grupo tiene que ver con las personas que Dios le dio al Hijo. Y Cristo le manifestó su nombre a ellos. También podemos ver otro versículo de Juan 17, del versículo 9 al 10, que nos dicen: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mis hermanos, aquí volvemos a ver otra vez el mismo patrón, por decirlo de alguna manera, que en los versículos anteriores. Ruego por ellos, nos dice la palabra, no ruego por el mundo, sino por los que me distes. Vemos otra vez que el Padre le da un grupo determinado de personas a nuestro Señor Jesucristo, para que por ese grupo determinado sea efectiva esa expiación que fue en la cruz. Mis hermanos, esta expiación, este sacrificio, está limitado a los que Dios el Padre le ha entregado a su Hijo. Son un grupo de personas que han sido determinadas para salvación y para poder alcanzar esta bendición de este gran precio que se pagó en la cruz. También, mis hermanos, podemos ver otro pasaje que se podría decir que es controversial, que es el pasaje que aparece en
Primera de Juan, que es en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, si no me equivoco. Sí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Nos dice su palabra. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo muchas veces se ha tomado para decir que la expiación no es limitada, sino que es universal. ¿Y por qué? Porque dice que fue la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando dice todo mundo, muchos se toman de este pasaje para decir que la expiación, o sea, que el alcance de este sacrificio de Dios fue universal. ¿Qué quiere decir? Para todos el mundo fue efectivo este sacrificio. Y yo me pregunto, si fue efectivo para todo el mundo este sacrificio, ¿por qué las personas se van al infierno? Porque la paga del pecado es muerte, y en muerte eterna, espiritual, ¿cierto? Por eso es que se van las personas al infierno. Porque, por otro lado, tenemos las personas que se van al cielo. ¿Y por qué se van al cielo? Porque Cristo pagó por los pecados de esas personas. Entonces, ¿por qué dice para todo el mundo? Esto es una forma de decir. Le pongo un ejemplo. No sé, hay una fiesta de cumpleaños y me preguntan, ¿quién fue a tu fiesta de cumpleaños? Yo le digo, fue todo el mundo. ¿Usted se imagina? Si yo dijera todo el mundo, no es que todo el mundo, todo el mundo, que son no sé cuántos millones de personas, fue a mi fiesta de cumpleaños. Es una forma de decir que yo estoy diciendo que a mi cumpleaños, no sé, fue mi primo, fueron mis tíos, fueron mis vecinos, fueron mis amigos. Es una forma de decir que abarca a diferentes grupos de personas. Y en el contexto de este versículo, aquí Juan le estaba hablando al pueblo judío. Le está diciendo a los mismos judíos que Cristo era propiciación por nuestros pecados, refiriéndose a los judíos, porque él estaba hablando con judíos. Él le estaba diciendo a los judíos que había sido Cristo propicio por los pecados de ellos, como pueblo judío. Pero claro, tenemos que entender que el pueblo judío, ellos pensaban que eran solamente el pueblo escogido por Dios y no había nadie más. Pensaban que solamente ellos eran los únicos escogidos. Y los gentiles y la otra raza y las otras personas no tenían ese privilegio, porque los judíos pensaban que eran los únicos exclusivos que podían tener la salvación. Claro, Juan le estaba diciendo que había sido propicio para ellos, para el pueblo judío. Pero después le dice, y no solamente para los nuestros, o sea, los nuestros al pueblo judío, sino que también por los de todo el mundo. ¿Y a qué se refiere en este contexto? Para los de todo el mundo, o sea, que son también esta salvación es efectiva no solamente para la esfera judía, sino que fuera de esa esfera judía
también esta expiación podía ser efectiva, no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles, para cualquier tipo de raza, asiática, africana, europea, para todos podía ser efectiva esta expiación. Pero esa expiación, fuera de la esfera de los judíos, solamente era efectiva para los que el Señor eligió para salvación, ya sean judíos o gentiles o de la raza que sean. Mis hermanos, en libre y en voluntaria obediencia a su Padre, el Señor Jesucristo ha ocupado el lugar de los pecadores. Ha ocupado mi lugar, su lugar y la de todos los escogidos. Ha muerto como un sacrificio por el pecado y la culpa de ellos. Ha propiciado la ira de Dios hacia ellos. Los ha reconciliado con Dios, por quien fueron creados. Los redimió de la esclavitud del pecado. Y la muerte ha vencido el dominio del pecado y de Satanás en su vida. Vemos, mis hermanos, este grande precio que se pagó en la cruz, este sacrificio, esta expiación a favor de nosotros para pagar nuestra deuda y para que esa justicia de Dios fuera imputada a nosotros. Vemos esta obra redentora que el Señor hizo en la cruz, que es tan grande, y debemos atesorar cada vez más al Señor, sabiendo que este precio fue muy alto, pero sin que se nos olvide que esta expiación solamente fue efectiva en lo que el Padre le dio al Hijo, o sea, en los elegidos de Dios. Para terminar con esta exposición, quiero dejarle esta cita bíblica de Juan 17, del versículo 1 al 2, que dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que tú le diste. Que el Señor lo bendiga, y para el Señor honra y gloria, y para Él siempre su misericordia. Mis hermanos, los invito a que nos inclinemos ante el Señor para rogar por el consejo, por esta palabra, esta exposición, por esta enseñanza que el Señor nos ha entregado y que queda guardada en nuestros corazones. Padre Santo, gracias por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, por el gran sacrificio que usted, Padre Santo, hizo por todos por todos sus elegidos, Señor. Grande el precio que pagó en esa cruz, que rompió esa barrera, Padre Santo, que nos tenía separados, Señor, enemistado con usted. Ahora, Señor, nos ha reconciliado y hay una paz, Padre Santo. Gracias, Señor, por ese regalo tan inmenso, por el amor que tuvo y por el sacrificio, Señor, que se efectuó en sus hijos para expiar nuestros pecados, nuestra culpa, Padre Santo. Que esto, Padre Santo, siempre lo podamos recordar
día a día que lo tengamos en nuestra mente, porque al mirar a esa cruz, Padre Santo, vemos nuestra incapacidad y vemos el grande precio que se tuvo que pagar por nosotros. De esta forma que para que lo podamos ver con gratitud, Padre Santo, que incluso esta vida, Señor, que nosotros tenemos, es solamente porque usted, en su gracia, Padre Santo, en su gracia común, ha permitido, Señor, que la tengamos para poder recibir este Evangelio, Padre Santo, para que pueda ser una vida en nosotros, para que venga con poder y poder cambiarnos, Padre Santo, y poder tener una comunión con usted y poder tener una vida eterna, Padre Santo. Gracias, Señor, porque esta vida, Señor, que nos ha dado, Padre Santo, es para poder darnos la oportunidad de escuchar su palabra, Señor, su poderoso Evangelio, Señor Jesucristo, para que nos pueda traer salvación. Gracias, Señor, por todo esto que ha hecho por nosotros los escogidos. Gracias por su palabra, Señor. Que esta palabra la guarde en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y esto se lo ruego, Padre, por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén.